¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Un programa, como siempre, muy especial en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer que conmemoramos este lunes 8 de marzo. Hemos querido retomar este tema sin eslogan, sin cosas, pero tratar realmente de ponderar qué es lo que realmente estamos haciendo, qué realmente tenemos que tener en cuenta este 8 de marzo, sobre todo cuando semanas atrás la representante de Plan Internacional nos hizo recordar de esta otra pandemia que necesita ser visibilizada, que está relacionada con la violencia contra la niña, adolescente y la mujer. Y es necesario en este marco, en esta coyuntura de transición, de pandemia y de nuevo gobierno, pues preguntarse qué debemos hacer para no seguir haciendo lo mismo que no ha dado resultados, por lo que vemos ahora. Solamente en enero de este año, Plan Internacional menciona que fue solamente en enero, 16 casos de feminicidio se han registrado en el país, 42 partos hubo en adolescentes entre 11 y 14 años, lo que implica violación. Además de muertes maternas, se ha incrementado en un 37%. En fin, todo esto lo vamos a ver el día de hoy en el programa que vamos a presentar con especialistas y evidentemente con lo que ya se ha anunciado. Tenemos por primera vez la apertura a representantes de los partidos políticos para tratar de analizar este tema. Entonces, en el día de hoy vamos a tener, ahora vamos a mencionar, bueno, está Marisol Perestello en los comentarios como ex ministra de Justicia, está la doctora Sandra Contreras, que es directora ejecutiva de World Vision, y el panel estará como invitada la señora Flor Pablo, candidata a la vicepresidencia del Congreso por el Partido Morado, la señora Patricia Arevalo, candidato a la vicepresidencia del Congreso por Victoria Nacional, la comunicadora Sigrid Bazán, candidata al Congreso por Juntos por el Perú. Y el plato de fondo, vamos a presentar un mensaje especial de nuestra querida amiga, colega peruana, ella, la doctora Gladys Acosta, quien es presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. Un plato muy especial, un trabajo muy especial, pero antes de dar inicio al programa, vamos a agradecer entonces a los colegas de las redes de televisión digital, a UCI Noticias y su red de cables de redes asociadas que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión. Entonces agradecemos a Canal 18.1 de TV Noticias, Señal Abierta, Canal 15 de Vez Cable Televisión, Canal 715 de Cable Más, estamos transmitiendo el Canal 516 en Claro TV y Canal 1 de Win TV. Y por supuesto la red de emisoras y medios asociados a la Agencia de Noticias para la Infancia, que suman como 17 estaciones, que están Cutibalú, de Piura, que ha hecho ya llegar sus preguntas para el panel Diario de Chimbote, la región de Loreto, en fin, tenemos Radio LB, La Voz de la Selva de Loreto, tenemos Radio Alegría de Abancay, tenemos Radio Tahuantinsuyo de Cusco. Fíjense cómo se va sumando tanta gente. Radio Calca Televisión, desde Calca en Cusco, tenemos Radio Famoso, Radio Onda Azul de Puno, Radio Yaraví de Arequipa, en fin. Gracias a ustedes por unirse a este tema. Ya sé que la gran media no necesariamente pone estos temas porque tiene muchas cosas que informar seguramente, pero nosotros estamos en el tema de la gente, de la agenda. Entonces vamos a dar inicio al programa. Y yo pues recordar entonces que este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. Pero precisamente referirnos a ellas, a la mujer y a la niña, es situarnos en escenarios que no se pueden dejar pasar por desapercibidos, teniendo en cuenta los altos índices de violencia contra ellas. Solo en enero de este año, como había mencionado anteriormente, y gracias al apoyo de información del Plan Internacional, se denunció que 16 casos de feminicidios se han registrado en el país y hubo 42 partos en adolescentes entre 11 y 14 años. Además, las muertes maternas se han incrementado en un 37%. Hablamos pues de una pandemia en medio de otra pandemia.
Es por eso que en este contexto, y para profundizar más sobre esta terrible problemática, así como tener una visión más clara de esta situación, tendremos en el programa a la presidenta del Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, la doctora Gladys Acosta, como lo había mencionado. También nos acompañará en los comentarios la directora ejecutiva de World Vision, la señora Sandra Contreras, y la ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, representando al grupo impulsor de inversión en la infancia. Sin duda, su aporte en el tema que nos convoca para hoy, creemos que será muy importante entendiendo la magnitud de la violencia contra la mujer y la niña. Por último, y como panel de fondo, tratando de sumar y establecer un consenso, estarán con nosotros las candidatas a la vicepresidencia del Congreso por el Partido Morado, la señora Flor Pablo, la candidata, que es candidata a la vicepresidenta del Congreso por Victoria Nacional, Patricia Arévalo, y la candidata al Congreso por Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. Bien, con ellas para conocer su opinión en relación a esta situación, pero también sobre qué hacer en términos de derechos de la mujer y la niña. Este es un marco de una nueva agenda de gobernabilidad que queremos proponer por la infancia y la niñez y la niña, que visibilice y atienda esta realidad que es urgente. Estamos indignados y con esta indignación es que vamos a la primera presentación. Yo tengo el sumo placer de presentar a la doctora Gladys Acosta, que ha dejado grabado un mensaje por este día. Ella es peruana, como los que no sepan, es reconocida como una incansable activista de los derechos de la mujer, igualmente en la campaña mundial que propuso el secretario general de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ha sido jefe de la sección América Latina y el Caribe de la ONU Mujer, representante de UNICEF en varios países y también fue asesora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, donde tuve el honor de trabajar junto con ella y por lo cual pues yo me siento muy halagado de tenerla en esta primera visión pública en el país, tener sus palabras. Ella es profesora también de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Colombia en Bogotá, en fin, innumerables puntos de donde ella ha venido trabajando. Y en el Perú fue una de las primeras directoras del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Estamos hablando de muchos años atrás, pero que relievan un poco la importancia, no solamente de la investidura que Gladys Acosta tiene en este momento, sino que es una amiga, colega y es peruana. Adelante, por favor. Y respecto de la violencia, aquí quiero ser muy enfática. Aquí en nuestra región hay una realmente desatención al cumplimiento, porque no es que no hayan leyes. Le voy a decir que desde el año, vamos a decir, alrededor del 95, en América Latina y en el Caribe se han hecho muchísimas leyes sobre la violencia contra las niñas, contra las mujeres, y la violencia doméstica y la violencia sexual. Sin embargo, el incumplimiento es impresionante. Y cuando digo incumplimiento, me estoy refiriendo no solamente a la conducta de las personas, digamos, en sus vidas privadas, sino que me estoy refiriendo a la responsabilidad del Estado. Y esta es la más grave, es el más grave de los incumplimientos, y creo que un día como el 8 de marzo lo tenemos que tener muy claro. Los estados generalmente han restringido sus presupuestos en esta región gravemente. Los ministerios de la mujer no tienen suficientes recursos, no tienen suficiente personal. Los sistemas de justicia tampoco han atendido de una forma, vamos a decir, clara y sostenida. Me parece que todavía las voces de los niños, de las niñas, de las adolescentes no se escuchan como se deberían escuchar por parte de las autoridades judiciales. Y creo que tampoco la policía está preparada suficientemente para enfrentar lo que son realmente gravísimos hechos de violencia en la vida de las mujeres y de las niñas. Entonces,
Me atrevo a decir que hay un incumplimiento institucional que tiene que ser enfrentado y que tiene que ser modificado y que tiene que ser de una vez por todas resuelto. Porque mientras no haya un sistema de justicia que verdaderamente atienda como debe ser, porque no se trata solamente de atender, se trata de hacerlo de una forma óptima. Y aquí quiero detenerme. Nosotros tenemos una recomendación general muy importante, la número 33, sobre el acceso a la justicia, que hace que verdaderamente la justicia no puede ser un bien que se compra y que se vende. La justicia tiene que ser realmente asequible. La justicia tiene que estar cercana a las personas. La justicia tiene que ser en los idiomas que las personas hablan. La justicia tiene que ser respetuosa de los derechos protegidos por la comunidad internacional, como son los derechos de los niños, las niñas, las adolescentes y también los derechos de las mujeres. La agenda de la justicia es una agenda fundamental. Es casuística, es verdad, pero justamente la casuística de la justicia es la que ilumina el cambio social, es la que ilumina la forma como la sociedad se tiene que ajustar, porque es un deber ser que se contrasta con una violación de los derechos. Y por lo tanto, por esa razón, la justicia tiene que dar el ejemplo. Y nosotros estamos muy lejos de haber sancionado adecuadamente la violencia contra la niñez, contra los niños, las niñas, las adolescentes y las mujeres. Importante mensaje de la doctora Gladys Acosta, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación y Violencia contra la Mujer de la ONU. Gladys, este mensaje ya sé que están pidiendo copia, estará disponible en todas las redes sociales y en las plataformas de Salgalú Comunicación y de Inversión en la Infancia a partir de hoy. Gladys Acosta nos manda un mensaje muy claro. Dice: las niñas y las adolescentes y mujeres de la región de América Latina y en el Perú en especial no son escuchadas por la justicia. Si esto no cambia y la justicia no cambia, nunca vamos a encontrar solución en favor de la niña y mujer. Esto lo volveré a leer justamente cuando estemos con el panel, que creo que va a ser una pregunta que de todas maneras se va a dar. Y a propósito de posición, gracias Gladys, abrazo y el cariño de siempre. A propósito de opinión, queremos tener también la opinión desde World Vision, desde la directora de World Vision, que está aquí, la señora Sandra Contreras, quien pone también en el contexto de esto la situación de educación y de violencia contra la niña y adolescente. Escuchemos a la doctora Sandra Contreras, por favor. Sabemos de los datos que nos ha reportado el Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, que durante el 2020, 35.661 casos de violencia a niños, de los cuales el 67%, es decir, casi 7 de cada 10, eran a niñas y adolescentes mujeres. Realmente uno a veces no entiende cómo pueden estar pasando estas cosas en estos tiempos. Y por eso este Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, es un día donde se conmemora realmente la lucha que muchas mujeres en el pasado tuvieron que hacer para que tuviéramos ahora algunos derechos nosotras, para que nuestras niñas tengan derecho a estudiar, porque es imposible pensar, pero así era. En siglos pasados, las niñas no tenían derecho a estudiar una carrera. Tenemos muchas cosas todavía en desigualdad, pero la principal es la violencia. Todos los datos nos muestran que del grupo en violencia hacia la violencia en general, las denuncias, las mujeres son más afectadas. Y dentro del grupo, las niñas son más afectadas. Igual cuando vemos los casos reportados de violencia sexual, es increíble que encontremos que de un total de casos, de los casos registrados en el CEP, casi el 25% sea violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. Eso nos hace ver realmente que nuestra cultura todavía se aprovecha de los que se ve, no es así, como los más débiles. Y no se está viendo a las niñas, a las mujeres, en igualdad de oportunidades que los varones, porque todos tenemos la misma oportunidad de acceder a nuestros derechos. Se ven en todos los ámbitos que tú quieras ver, desde la niñez
hasta la adultez, las mujeres todavía tenemos carreras en líneas que ganar. Y eso no debiera ser así. Las niñas no debieran estar luchando por sus derechos, sino tienen el derecho a, y no debiéramos estar tolerando todavía a estas alturas de nuestras vidas, con todos los desarrollos científicos que hay, casos de violencia hacia los niños, niñas, adolescentes, y en especial hacia las niñas. Por eso el día 8 de marzo no se dice que se celebra, sino se conmemora. Todos deben recordar que las mujeres y las niñas tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos que los niños y los varones. Yo quisiera también aprovechar este espacio para compartirles que el día de mañana, como World Vision, estamos lanzando una campaña que es Sumémonos por la niñez, por una educación que transforma vidas. Que lo que buscamos es sensibilizar a todo nivel, niños, niñas, adolescentes, padres, comunidad educativa, maestros, autoridades públicas, privadas, para que sumemos esfuerzos, para que no dividamos más, para que no restemos oportunidades, para que sí restemos obstáculos, los quitemos, para que multipliquemos compromisos y esfuerzos. Bien, ya estamos de vuelta, yo creo con estos primeros enfoques. Yo creo que viene ahora el informe sobre la situación de violencia contra la niña, mujer, que ha preparado la Agencia de Noticias de la Infancia como un preámbulo para inmediatamente entrar con el panel que hemos mencionado y nuestra invitada especial, la doctora Marisol Pérez Tello. A ver, entonces vamos con el informe, por favor, de la Agencia de Noticias de la Infancia. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. Pero hablar de ellas, y más precisamente en nuestro país, es referirnos a la indignante ola de violencia que las acecha. Solo en enero de este año, el Ministerio de la Mujer reportó 16 casos de feminicidios y en febrero siguiente se han atendido 300 casos de violencia contra ellas. Según datos, de enero a diciembre pasado, la línea 100 del Ministerio de la Mujer atendió a más de 230.000 llamadas sobre hechos de violencia contra mujeres, integrante del grupo familiar y violencia sexual, un mal cuyo porcentaje de violencia en mujeres de 15 a 49 años por parte de sus parejas representa el 57.7%. Además, ese mismo año, más de 5.500 denuncias de mujeres desaparecidas, la mayoría de ellas menores de edad, según informe publicado por la Defensoría del Pueblo. Así, un total de 1.686 mujeres adultas y 3.835 menores de edad fueron reportadas como desaparecidas. No obstante, organizaciones especializadas aseguran que la cifra podría ser mayor, llegando a un promedio de 8.000 o incluso mayor. De esa manera, y de acuerdo a la estimación de la cifra, podríamos decir que cada hora que transcurre desaparece una mujer en el Perú, y la mayor parte de estos casos implican feminicidios, violaciones sexuales o trata de personas, como se ha podido evidenciar en situaciones pasadas. La violencia no conoce fronteras ni estrato social, pues no solo está en las mujeres adultas, sino en las niñas y niños. Según la encuesta ENARES, 7 de cada 10 niñas y niños han sido tratados violentamente alguna vez en su vida. En tanto, en enero de este año se han registrado 42 partos de adolescentes entre 11 y 14 años y las muertes maternas han aumentado en 37%. Estas son parte de las cifras que forman parte de la indeseada ola de violencia contra la mujer y la niña. ¿Cuál es la otra pandemia en medio de la pandemia? Una situación que viene manifestándose por años y donde el nuevo gobierno, creemos, tendrá la misión de visibilizar y revertir el daño, sin partidismos ni colores políticos. Indignación es la palabra. Vamos a un corte y ya estamos con nuestros invitados y el panel de los partidos políticos que han accedido a nuestra invitación. Vamos a un corte.
por el coronavirus es una situación que nunca antes hemos visto. Este virus afecta a toda la población, pero la población más vulnerable son los adultos mayores, peor aún si tienen enfermedades crónicas o de alto riesgo. ¿Cómo podemos cuidarlos? 1 y a lavar las manos muy bien, también al revés. 1, 2 y 3. 2 y a proteger mi boca y nariz y estar muy feliz como una lombriz. 3 y a recordar 2 pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú. El Perú primero. Gracias, estamos recibiendo una cantidad enorme de mensajes, todos ellos indignados. Gracias Juan Peña Honores desde Apurima, vamos a ver si leemos Luis Espilco desde Huacho, Manolo Fuentes también manifestando su indignación, agradeciendo porque estamos poniendo este tema en una agenda de discusión amplia, y desde ya damos pues la bienvenida a nuestros invitados. Primero, le doy la bienvenida a la doctora Marisol Perestello, es ministra de Justicia, quien es miembro además del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, que me acompañará en esta sesión. Marisol, muy buenas tardes, bienvenida. Y también damos la bienvenida a la señora Flor Pablo, candidato a la vicepresidencia y al Congreso por el Partido Morado. También está con nosotros la señora Patricia Arévalo, candidata a la vicepresidenta del Congreso por Victoria Nacional, y nos acompaña también Sigrid Bazán, candidata al Congreso por Juntos por el Perú. Gracias, realmente este tema nos reúne. Estoy en minoría, pero totalmente indignado, les aviso. Las cifras no pueden ser más agresivas de lo que nos ha pasado. Yo, para abrir el fuego, entonces, si estamos de acuerdo, yo empezaría con una primera pregunta que es un consenso. Ya me han llegado preguntas del Diario de la República, de Loreto, de diferentes sectores. El presidente, en la última reunión del GORE, manifestó que no, en este momento, él mencionó claramente que la estructura del Estado, como está, no está preparada para responder a la pandemia, y muy peor aún para poner el tren encima de las rieles. En este contexto, frente a esta otra pandemia, los datos, las evidencias, esto es la situación de la violencia contra la niña y adolescente, va mucho más allá, va mucho más allá de un eslogan o de una línea 100, 1000, 10.000. Aquí el tema es estructural y de justicia. Y la primera pregunta para abrir el diálogo, porque aquí se trata de sumar y establecer un consenso, yo comenzaría con ustedes, comenzaríamos con la señora Flor Pablo y progresivamente con la señora Patricia Arévalo, y seguir respondiendo esta pregunta. ¿Qué es lo diferente que tiene previsto su partido en el plan de gobierno para enfrentar esta pandemia? Adelante, Flor, si fueras tan amable. Sí. No sé si es mi audio, pero escucho con eco. A ver. Tienes que bajar un poquito el volumen de tu retorno. Sí, hay un retorno que estoy haciendo, sí, tratando de entender un poquito, a ver si ahí lo vamos a ajustar. Si no... Pero he entendido, sí, si me puedes volver, por favor, a repetir la pregunta para ver si la... Sí, la pregunta es, frente a esta nueva pandemia, a esta pandemia que estamos visibilizando, ¿cuál, y sabiendo de que la estructura del Estado no está respondiendo y no hay que hacer más de lo mismo, qué tiene previsto su partido político en su plan de gobierno para hacerlo diferente? Esta pregunta es para los tres. Gracias. Mira, yo les agradezco mucho, Salvador, a Salgalú y a la invitación. Muchísimas gracias también, y un gusto compartir este espacio con Patricia, con Marisol, con Sigrid. Mira, definitivamente hay que hacer las cosas diferente. Antes de la pandemia ya sabíamos que teníamos que hacerlo diferente. Mira, cuando salí del ministerio salí con un convencimiento
de que siempre hablamos de que hay que gestionar de manera descentralizada, de manera intersectorial, pero el Estado está organizado en sectores y está organizado con un Estado nacional que es el que diseña todo. Y creo que ahí están las fallas en la forma como llegamos, y más con la diversidad que ya hemos tenido, pero ahora hay que gestionar la diversidad de los escenarios en pandemia, ¿no? Entonces se complejiza más y no hemos aprendido a gestionar de esa manera, de manera diversificada, de manera territorial. Y ese es uno de los grandes cambios que hay que hacer en términos de reforma de Estado. Y ahí nosotros estamos planteando un programa integral, porque lo que vengo diciendo, la educación no viene sola, la educación no es como el profesor, los libros, bueno, ahora la tablet, no, la educación es que los niños estén bien alimentados, las niñas, los adolescentes. Por ejemplo, la alimentación ha llegado hasta los niños, no ha llegado a la secundaria, entonces tenemos que ampliar el programa de alimentación. El plan de salud escolar, que hubo un tiempo y luego se ha ido debilitando, pero claro, el plan de salud escolar que tenga también el programa de educación sexual integral, articulado no solo desde el sector educación, sino salud. Todos los temas asociados a protección, a bienestar. Entonces necesitamos salir de nuestra lógica sectorial y lo que estamos planteando nosotros es un programa descentralizado, intersectorial, de educación y protección para la infancia y para los niños, niñas, adolescentes. En 1000 colegios, en 1000 distritos de las zonas más empobrecidas de nuestro país, pero con mirada territorial. Eso va a exigir definitivamente una serie de cambios, porque, bueno, quienes venimos del Estado sabemos que decir eso puede ser sencillo, hacerlo es complejo. Entonces necesitamos un planteamiento, por ejemplo, de una declaratoria de emergencia de la educación, para poder. Ahora la gente dice, ¿por qué no se hace más rápido las cosas? Los funcionarios no pueden hacer algunas cosas más allá del querer hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una serie de restricciones normativas que hacen que tú funciones y operes como lo venías haciendo. Y eso es lo que tenemos ahora. Entonces, si ya sabemos que queremos algo diferente, si tenemos que actuar de otra manera, de manera integrada, que es nuestro planteamiento intersectorialmente, generando y con mucha participación comunitaria, por ejemplo. En un barrio se necesitará una estrategia de refuerzo escolar, en otra se necesitará otro de acompañamiento, tenemos que ir diversificando y eso lo tenemos que hacer. Es muy fino el trabajo que hay que hacer porque también requiere mayor supervisión y mayor control, así como mayor asistencia técnica y asegurar las transferencias de recursos. Ahorita vienen ocurriendo iniciativas esporádicas, espontáneas, pero esas iniciativas se tienen que constituir en programas públicos descentralizados. Ese es el planteamiento nuestro para dejarlo ahí y luego puedo ir profundizando algunas otras medidas. Bien, gracias, Flor. Yo me gustaría que en la segunda pregunta toquemos un poquito el punto de ver un poco el asunto de respuesta en términos de estructura del Estado. ¿Es más Ministerio de la Mujer? ¿Es menos Ministerio? ¿Qué es lo que se está planteando? Porque evidentemente, de acuerdo a la última entrevista que hicimos también con la ministra de la Mujer, aparentemente la capacidad de gestión y gasto no fue realmente una respuesta eficiente en los últimos años. Bien, en todo caso, pasamos con la señora Patricia Arévalo, que es candidata a la vicepresidenta del Congreso de Victoria Nacional. Entonces, señora Arévalo, es la misma pregunta. ¿Qué es lo que tiene Victoria Nacional previsto en términos de respuesta rápida y eficaz para hacer frente a esta pandemia? Bueno, sin duda, en el tema de la pandemia hay dos emergencias clarísimas, ¿no? Una es la vacunación, que es la primera prioridad, y la otra es la falta de oxígeno. La vacunación, para empezar por la vacunación, es importantísimo, como ya también lo expresó Flor, la articulación. Se tiene que articular. ¿Y cómo se está planteando desde Victoria Nacional esta articulación? Hay que reactivar el COEN. El COEN, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que funcionó muy bien en el Niño Costero hace pocos años, en el que se articularon diversos sectores que incluían el sector público y privado. Estaban las Fuerzas Armadas, estaba la Iglesia, había varios ministerios implicados, es más, todos los ministros tuvieron una región a su cargo, es decir, hubo una articulación que es fundamental, si no, no vamos a llegar. El otro tema es ver qué cosa hicimos bien en el año 2006, o sea, también revisar el protocolo y cómo logramos, porque se logró en 2006 batir un récord regional y me atrevo a decir que mundial
En cuanto a vacunación, cuando fue la campaña de vacunación de rubiola, que en 46 días se inmunizó a 20 millones de personas. Se aplicaron 20 millones de vacunas en 46 días. Eso es más de 400.000 vacunas diarias. Yo creo que tenemos que revisar exactamente qué se hizo y ponerlo en acción. Es decir, lo bueno hay que volverlo a hacer. El Perú tiene esa capacidad, probablemente un poco perdida, pero esa es una urgencia y hay que mirar las experiencias pasadas para poder reaccionar con rapidez. De hecho, el tema de la articulación, como dije, y el COEM. En cuanto al oxígeno, que es la otra gran crisis, y que en verdad es una crisis terrible, dura. Hoy me han llamado 3 personas distintas para que las ayude, en realidad no tengo cómo, a conseguir oxígeno. Me dicen, un balón, necesitamos oxígeno, y no hay forma. Uno se pone a llamar a todos los teléfonos, no hay cómo. Esa es la situación gravísima en la que estamos, y en verdad es imperdonable que estemos en esta situación. Debimos haberlo previsto, no llegamos a darnos cuenta de lo que venía con la segunda ola, porque en realidad, claro, ahora nos dicen, no, nosotros estimamos que iba a ser el doble la demanda. Tampoco hay el doble de oferta de la que había en la primera ola. Es decir, prácticamente no ha habido. Una de las cosas, por ejemplo, en el mundo entero, los hospitales modernos se construyen con su propia planta de oxígeno. Solamente en el Perú, realmente solo en el Perú, se construyen hospitales que no tengan su planta de oxígeno y que se alimenten con balones de oxígeno. Eso es inaceptable. Hoy el Indecopi ha aprobado el reglamento de la ley antimonopolio, que permitirá justamente ver este tipo de casos, porque lo que ha pasado ha sido favorecer a 2 empresas que eran las únicas que podían dar el oxígeno medicinal con el grado de pureza que se pedía, lo cual, como dije ya, no tiene sentido, y en el fondo ha sido uno de los graves y grandes causantes de la crisis de oxígeno que tenemos. Claro. No solamente señora, gracias. Otros. ¿Perdón? Sí, señora, no, acuérdense que estamos tratando sobre la otra pandemia. O sea, prácticamente estamos hablando de violación, de acceso a la justicia de niñas y adolescentes, y la respuesta que el partido, ¿qué es lo que están pensando ustedes en términos de frenar? Pero muy breve, porque tenemos el factor tiempo. Sí, si quiere apuntar algo más, muy rápido. Me da pena, a mí me sorprendió que se preguntara por la pandemia, porque tenía entendido que el tema era otro, pero efectivamente hay problemas de audio serios. Y no, disculpa, no. Quedemos para la segunda, creo yo, para la segunda pregunta. Entonces, por eso le hiciste también la acotación a Flor, me imagino. Sí. Bien, entonces pasamos con la misma pregunta, Ingrid, si fueras tan amable. O sea, ¿qué es lo que el tema de la pandemia, esta nueva pandemia contra la violencia, contra la mujer, contra la niña adolescente, es cada vez más visible y es creciente? ¿Cómo es que el partido, tu partido, está enfocando en su plan de gobierno una respuesta rápida y eficiente a esto? Sí, bueno, yo también tuve problemas de audio, por eso pensaba que el tema era pandémico primero, pero mira, sobre el tema de la violencia, claro, evidentemente la pandemia nos ha traído serios problemas, no solamente a nivel sanitario, sino que absolutamente todas las taras, toda la desigualdad, toda la violencia se ha exacerbado, ahí en donde, por ejemplo, mujeres se han visto obligadas a confinarse con sus agresores, en donde además tenemos un nivel de incidencia por violencia doméstica atroz. La mayor parte de denuncias que se hacen a nivel local, en municipalidades, son por violencia doméstica. Entonces, creo que Juntos por el Perú, de alguna manera, recoge en el plan de gobierno y en el compromiso que nosotros estamos teniendo con las mujeres, un enfoque transversal. Cuando hablamos, por ejemplo, de reforma de la policía, reforma de las Fuerzas Armadas, reforma de nuestro sistema de seguridad, cuando hablamos incluso de seguridad ciudadana,
tenemos en cuenta que la mujer es una de las principales denunciantes, y eso, que hay un gran porcentaje que no denuncia, pero una de las principales víctimas a manos del machismo y en general de la delincuencia, donde siempre el objetivo o el foco está en una mujer. Y es por eso que necesitamos reformular la policía también en ese sentido, capacitar, por ejemplo, a los policías que hacen trabajo de comisaría para que sepan cómo atender este tipo de denuncias, para que sepan cómo tratar, por ejemplo, a una víctima de abuso sexual. Y necesitamos esa capacitación de manera transversal, no solamente con la policía, por ejemplo, en nuestra reforma del Poder Judicial, en nuestros operadores de justicia y en otras personas que son clave para poder sancionar el delito, que la denuncia no se quede en el medio y que por ende más mujeres se atrevan a alzar su voz. Pero al mismo tiempo también entendemos que la violencia contra la mujer es producto de una desigualdad, es producto de una crianza o una educación que ha inculcado el machismo en el seno de la familia, y por eso también creemos que es importantísimo garantizar desde muy pequeñas a las niñas y adolescentes y por supuesto a las mujeres una vida libre de violencia. Necesitamos educación sexual y reproductiva, necesitamos empoderar también a nuestras pequeñas para que luego crezcan a ser profesionales y puedan vivir de la profesión que escogieron. Necesitamos también, por supuesto, un sistema peruano de cuidados para que las madres solteras o madres con pareja, pero que también quieren salir adelante y puedan trabajar, tengan cómo poder hacerse cargo de sus hijas sin que eso también imponga un trabajo no reconocido, no remunerado. Fortalecer y hacer cumplir, ¿no es cierto?, esta ley de trabajo doméstico para que aquellas mujeres también vean precisamente el fruto de su esfuerzo, porque el trabajo doméstico es trabajo y las mujeres necesitan ese trabajo como cualquier otro y con dignidad. Y por supuesto también estamos pensando en una instancia multisectorial que esté liderada por la ministra de la Mujer, que vaya eventualmente a ocupar el gobierno y que pueda de alguna manera implementar ese sistema de cuidados, implementar una política de educación constante, llevar a cabo y acompañar la reforma de un sistema de la policía que pueda ir de la mano con un ministro del Interior, por ejemplo, o ministra del Interior. No sabemos cómo vaya a estar conformado el próximo gabinete, pero esperemos que todo el gobierno en su conjunto, de la mano con quienes esperamos podamos llegar al Congreso en este abril, el 11 de abril, vayamos de la mano hacia un mismo objetivo. Yo siento que más allá de enfatizar las diferencias, yo quisiera aquí, y agradezco también la presencia de Patricia, de Flor, de Marisol, lo que queremos es aunar esfuerzos, porque sabemos que necesitamos más mujeres que generen empatía en las leyes que se vayan a aprobar próximamente. Gracias. Muchas gracias, Sigrid. Entonces yo paso ahora a mi querida Marisol Perestello. Marisol, evidentemente primero para tu comentario y para la pregunta sobre acceso real y efectivo a la justicia a niñas, adolescentes, mujeres, ¿no? Que creo que es un tema central que particularmente también lo ha resaltado la doctora Gladys Acosta en términos de un problema serio, ¿no?, en el Perú y en América Latina. Para tu comentario y la pregunta que tú consideres a nuestras invitadas. Muchas gracias, Salvador, y la verdad es que es un gusto para mí poder estar con tres mujeres candidatas que tienen conocimiento sobre distintos aspectos de la realidad y tocar además este tema tan importante que es el tema de violencia contra la mujer y discriminación en general. Yo quería, Salvador, aprovechar estos minutos para plantear una preocupación y sobre la base de eso una pregunta para las tres candidatas, que tiene que ver con la necesidad de continuar las reformas que ya existen en materia de justicia, ¿no? Porque no puedo menos que estar de acuerdo con los aspectos que se han mencionado sobre temas como la forma como se puede enfrentar situaciones como los desastres naturales en su momento, o lo que Flor ha comentado de la imposibilidad material de hacer cambios en 6 meses, y ya lo que ha dicho Sigrid, la necesidad de hacer reformas. El problema es que con la poca institucionalidad política que tiene nuestro país, el cambio de ministros y de gobiernos es tal que no existe posibilidad material de hacer una reforma porque eso necesita tiempo. Y entonces es imposible, todos quieren ponerle el título al número de la línea, y la verdad es que la gente no denuncia porque cuando ya se aprende el número, el nuevo ministro quiere cambiar el número para que lo recuerde, y así en verdad no vamos a ningún lado. Y eso es un problema de todos, ¿no? No ser candidata me permite ahora decirlo, no con ánimo de fastidiarla, porque yo también estaba en su lugar, sino de asumir que esta necesidad de autorreferenciarnos lo que ha hecho es traerse abajo cualquier posible reforma. Entonces existen 2 cosas que están en camino, y es sobre esas 2 cosas que quiero plantearles la pregunta. La primera, después de Seriajus, diagnósticos sobre la reforma de justicia, digamos, el referente más importante antiguo, vino el Acuerdo Nacional por la Justicia, que logró algunos avances. Luego vino
en el mismo periodo, en el mismo gobierno, el informe de la Comisión Wagner sobre la reforma de justicia, y lo último que existe, que eso es lo que quiero plantear la pregunta, es lo que el presidente Vizcarra en su momento llamó el Pacto Perú. Se acuerda que se armó un lío y eso terminó en el Acuerdo Nacional. La única institución que con todo ha logrado sostenerse en el tiempo, con todas las mejoras que hay que hacer. En el marco de ese acuerdo se ha aprobado un lineamiento general sobre reforma de justicia. Sus partidos que han formado parte, que han tenido representación en el Parlamento o estaban candidateando en su momento, ¿de qué manera han tomado en el tema de mujer y en general esos supuestos de reforma que incluyen, entre otras cosas, acelerar los procesos de justicia en su planteamiento para el tema de reforma judicial? ¿Lo han incorporado íntegramente? ¿Lo han mejorado? ¿Lo consideran? ¿Van a continuar con ese preacuerdo que se hizo en el seno o simplemente el tema no se ha tocado, que también es lícito? Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con el informe de Defensoría del Pueblo de enero de fines del año pasado sobre el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia de las Mujeres Integrantes del Grupo Familiar. Este sistema que se crea hace 2 años, y este informe de Defensoría del Pueblo lo que hace es señalar cuánto se ha avanzado. ¿Piensan ustedes contestar con este sistema? Este sistema integra a la Policía, al Ministerio de la Mujer, a la Fiscalía, al Poder Judicial, y en todo caso, ¿cómo piensan enfrentar? Coincido con ustedes en el diagnóstico y el feminicidio, pero lamentablemente si no fortalecemos el sistema de justicia, la violencia va a continuar siendo circular, porque no se termina nunca, que la impunidad es la que garantiza la repetición. ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Lo han incorporado? ¿Consideran que es necesario que se incorpore el componente de un relacionamiento con el Poder Judicial para poder impulsarlo? ¿Esto se hace solo dando presupuesto? ¿De qué manera piensan enfrentar el problema del acceso a la justicia en general de las poblaciones más vulnerables, pero en particular de las mujeres, niños y adolescentes, en todos los temas de familia, de tenencia, de violencia intrafamiliar, etc.? Bien, gracias Marisol. Entonces la pregunta está hecha. Entonces, si quieres empezar, comenzamos contigo, Flor Pablo, también nuevamente. Entendió perfectamente la pregunta, la escucharon bien, ¿no? Flor. Sí. Adelante. Creo que efectivamente hay que seguir avanzando en esta articulación de todo el Estado, ¿no? Y digo Estado a nivel nacional, regional, local y toda la red de protección. Mira, protocolos hay, comisiones multisectoriales existen. El asunto creo que está en y eso es algo que hemos estado revisando en el partido, hay varios temas en el plan de gobierno y hay varios temas que requieren autoridades autónomas. O hay varios temas que requieren una rectoría y una articulación directamente desde la presidencia del Consejo de Ministros, porque pasa que cuando la rectoría es desde un sector, determinadamente como el Ministerio de la Mujer, no necesariamente todo se alinea, entonces falta una mayor fuerza desde el Estado, y ese es un tema que nosotros estamos viendo. Lamentablemente, creo que más allá por eso el gran tema es la reforma de Estado, pero mientras viene la reforma de Estado tenemos que ir generando instancias y mecanismos que tengan más poder para poder generar esa articulación. Eso es en términos de organización. Y de hecho, todo el tema de la reforma judicial, y no solamente en términos de normas, sino creo que el gran tema es el tema de las capacidades, ¿no? Y algo incluso anterior a las capacidades, la empatía, la sensibilización frente a estos temas. Es vital para nosotros que, por ejemplo, en la formación de los policías, en las escuelas de oficiales y suboficiales, entre en la programación, en el plan curricular, en el plan académico, temas asociados a derechos de poblaciones indígenas, temas asociados al enfoque de género, al derecho de las mujeres. Tenemos que, no vamos a pedir una policía con sensibilidad y conocimiento si es que no ponemos eso en su formación inicial. Claro, tiene que venir desde pequeños, ¿no? Tiene que haber una formación en general estructural de cambios de paradigmas, una cultura y una educación igualitaria, todo eso hay que seguirlo, pero en el corto plazo hay que comenzar a capacitar, a generar mucha sensibilización. Yo creo que hemos ganado bastante, pero nos falta todavía muchísimo más, ¿no? Y creo que efectivamente en el diagnóstico estamos de acuerdo, pero lo que nos falta es todavía generar esas redes de protección más comunitaria, y creo que eso también es algo que hay que fortalecer. No solamente saber a dónde voy a denunciar, sino
cómo es esa red, por ejemplo, en un barrio muy concreto, ¿no? Ahora con la pandemia y con esta situación de aislamiento que se ha acrecentado definitivamente la violencia, solamente que no la escuchamos y estamos... el tema de la salud y la vida copa un poco el panorama, pero no quiere decir que la violencia haya disminuido. De repente, y vemos los indicadores, estamos por ahí y la posibilidad de denunciar incluso no la vemos tanto. Entonces creo que lo que se nos viene en términos, una vez, o sea, que cuando vayamos saliendo, llegue la vacuna, en realidad lo que se nos va a venir es una ola, un embalse de denuncias y de un deterioro de las familias y las víctimas y el sufrimiento de nuestras niñas. La verdad, yo tengo en la cabeza la cantidad de niñas, niños también violados por el propio entorno familiar también en su momento cuando estaban en la escuela, y esa es una situación que tenemos que atender con varias estrategias. Ahí lo dejo, veo que el tiempo me gana, pero bueno, no sé si hay otro bloque. Yo te agradezco mucho, Flor. Yo creo que la pregunta está en ese contexto. Yo creo que el momento aquí es sumar. Y yo creo que sumar es que podemos hacer juntos, porque si por las tres van al Congreso, si son electas, evidentemente encontremos un punto de común como respuesta también, ¿no? Patricia, por favor, la pregunta de Marisol Perestello. Bueno, efectivamente, sí, tiene que haber cambios, pero los cambios tienen que ser a nivel primario, sobre todo. Tenemos que ir de a pocos. El tema de la empatía viene desde abajo, como dice Flor, y está muy relacionado con un enfoque de policía comunitaria. Sabemos que las mujeres o las niñas, lo que fuera, van a la comisaría y reciben o indiferencia o un trato muy duro, muy difícil. El tema de la empatía y del enfoque comunitario de la policía es importantísimo. Por ejemplo, se sabe que el momento más difícil en el día, más violaciones, agresiones, robos, etcétera, ocurren es en el momento entre la salida del colegio y la llegada a la casa. Los niños salen, hay un momento en que están solos y lo que no tenemos es una policía de barrio atenta, un enfoque de comunidad. No solamente policía, comunidad es lo que nos falta, que estemos todos atentos a lo que está pasando con nuestros niños. Eso es un tema que se tiene que enfatizar mucho, ¿no? Bueno, básicamente, efectivamente, el asunto no está necesariamente en penas. Las penas existen, están ahí, la cosa no va por endurecimiento de penas, pero sí va por refuerzo, como dijimos, de la empatía. El otro tema que es fundamental es el de la medicina legal, que también tiene que haber una reforma importante en ese tema para el acceso de una víctima a la justicia. El acceso a la justicia es engorroso, es caro, es difícil. A mí me dices, tienes que contratar a un abogado porque alguien te ha hecho una denuncia, a mí, digamos, yo misma no sabría qué hacer, y quienes acá les ha sucedido deben saberlo mucho mejor que yo. Si a uno le puede asustar que tiene, digamos, más experiencia, de cierto modo más recursos, imagínense una niña violada, una mujer agredida. El tema de la medicina legal, decía, es fundamental y sobre eso también tiene que haber una reforma, porque no puede ser que una mujer vaya a una comisaría por un caso de violación, por ejemplo, y le digan regrese dentro de 3 días, y mientras tanto, ¿qué hacen? No se bañan. Bien. O sea, eso no tiene sentido. El tema de medicina legal es urgente y es bastante sencillo de solucionar porque, digamos, la idea es que puedes poner un equipo o kit de emergencia en todas las postas clínicas y hospitales, privadas y públicas, y alguien a cargo del asunto. Sí. Muchas gracias, Patricia. Entonces pasamos a Sigrid, por favor, con la misma pregunta sobre este tema que ha planteado Marisol Perestello. Sigrid, adelante, por favor. Consideren 2 a 3 minutos porque todavía tenemos preguntas de medios y el chat, si ustedes tienen asesoría, está reventando, tanto en Facebook como en el propio chat, con preguntas y precisiones que ustedes tendrían que hacerles. Adelante, por favor, Sigrid. Sí, ya, perfecto. Solamente para terminar, yo sé que hay preguntas específicas, pero para continuar con lo que decía Patricia y para quienes hemos hecho una denuncia, a mí me citaron una vez a Medicina Legal el día del aniversario de Medicina Legal.
y no había nadie que me atendiera. Y me citaron a esa hora. Y me dijeron, oye, te voy a hacer el favor, era un viernes, lo recuerdo clarito, te voy a hacer el favor de pasarte la cita el lunes. Y yo le dije, oye, no es un favor. Si la persona a la que yo estoy denunciando viene el sábado a mi casa a hacerme daño, ¿te parece un favor que recién el lunes ustedes se enteren? O sea, yo sí siento que ese es un tema muy importante, solo que quería acotarlo porque la verdad, medicina legal es uno de los peores traumas después del delito que vas a denunciar o después de lo que denuncias para una víctima en casos de violencia. Entonces, solamente quería aclarar que eso me parece importantísimo apuntalar. En segundo lugar, y yendo un poco más por el lado de las preguntas, yo sí creo que las iniciativas que ya están se tienen que seguir, se tienen que mejorar, pero lo que sí necesitamos hacer y nos falta es una articulación. Yo siento que tenemos de alguna manera pedazos, ¿no? Una organización judicial totalmente fragmentada. Entonces nos topamos con distintas trabas, como la que mencionaba Patricia, en distintas instancias, y es por ello que también muchas veces los casos no avanzan. Creo que es importantísimo que trabajemos también con indicadores que ya provee el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y la sanción de la violencia contra las mujeres de un grupo familiar determinado. Tenemos que trabajar con las casas refugio que ya existen. Tenemos que incrementar, y esto ya lo han dicho todas y creo que es importantísimo, la capacitación a los operadores de justicia que tengan específicamente formación en género, los defensores públicos específicamente formados para víctimas de violencia sexual y por supuesto también programas de rehabilitación para aquellos casos en donde corresponda, ¿no? Yo sí siento que aquí hay que trabajar mucho el lado de lo pedagógico, de la educación, y si se puede esto arrancar de alguna manera coordinada y estructurada desde el colegio, me parece importantísimo. Yo quisiera agregar, porque creo que compartimos mucho en esta agenda de lo que hace falta para, como les decía, integrar todo este sistema de justicia y que vaya de la mano con la víctima y no más bien al revés. Un tema que a mí me llamó mucho la atención y fue esta denuncia que hizo la ONG Manuela Ramos, que no necesariamente es una denuncia al Ministerio de la Mujer, sino es una denuncia al Ministerio de Trabajo, porque dio cuenta, nadie se había enterado, nadie que no fuera víctima, que la línea 1819 del Ministerio de Trabajo ya no funcionaba. Y en esa línea, o de alguna manera ese número, es el único número para que una mujer víctima de acoso sexual laboral pueda denunciar. Si te acosan en la chamba, y discúlpenme, pero he sido comunicadora, he visto esos casos, si quieres denunciar y no tienes una línea y no te avisaron que la desactivaron, pues te sientes sola, no sabes, o sea, es más, mucha gente, y también lo he vivido, creo que todas las mujeres, si no hemos sido víctimas, hemos escuchado al lado, o hemos tenido al lado a una víctima, esto de, Sigrid, no quiero ir a la comisaría, ¿a dónde más voy? Anda de frente, o al Ministerio de Trabajo si es en tu chamba, o al Ministerio de la Mujer si tienes que denunciar. Ok, voy, llaman, desactivada la línea. Esa es una denuncia que hemos acompañado, que hemos seguido, que la ha hecho Manuela Ramos, pero que quería traer a colación. Hay todavía pendiente a legislar el acoso político, que yo creo que es importante. Entonces todavía nos faltan algunos instrumentos y apuntalar, por supuesto, aquellos que se puedan mejorar. Muchas gracias, Iris. Miren, hasta ahora hemos tenido esos tiempos libres con ustedes para poder realmente sacar el pensamiento, pero ya la gente quiere más y más, y de la producción me autorizan a extender 10 minutos más porque yo tengo una pregunta muy concreta antes de pasar a Marisol Pérez Tello para el comentario y la pregunta final. La pregunta muy concreta, por favor. Ustedes saben lo que son las demunas, por cierto, ¿no es cierto? No sé, me imagino que están informadas y actualizadas, o sea, 10 años después o 15 años después, de 1.800 municipalidades, 1.728 de ellas no tienen una DEMUNA acreditada, lo que significa que es como si no tuviéramos puesto de salud en 1.700 municipalidades, porque la primera línea de frente es la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, que promueve esto. En este momento se dice que hay en proceso de acreditación 800, y que solamente full acreditadas porque tienen personal, están funcionando con presupuesto, son cerca solo de 200. Concretamente, si por favor, preservando el tiempo de 1 o 2 minutos, por favor máximo, ¿qué es lo que tiene previsto su partido fundamentalmente para dar respuesta a esto? Flor, por favor. Todavía seguimos, de verdad que no escuchando con mucha claridad de mi parte las preguntas. Me vas a disculpar, Salvador, pero yo voy a conectar con lo que antes también comentabas. Y es que efectivamente nosotros necesitamos avanzar, y lo que decía también Marisol, necesitamos avanzar construyendo sobre lo que los otros hacen, ¿no? Y romper esta lógica
yo llego y cambio de nombre, cambio todo y no hay institucionalidad. Y definitivamente toda la ruta de protección de cómo generar en el nivel comunitario las defensorías, los diferentes espacios que haya que crear para que esté más cerca a la familia, a los niños, a las niñas, a los adolescentes y puedan rápidamente presentar su denuncia y ser acompañado, porque creo que lo que falta no solamente es el espacio donde yo voy y deposito una denuncia, sino cómo alguien me acompaña a transitar por toda la ruta tan engorrosa que es, ¿no? Entonces creo que ahí hay que reforzar, hay que pensar, hay un modelo de acompañamiento distinto, más cercano, además de lo que ya se ha venido haciendo, pero sobre lo que se ha venido haciendo, creo que hay que aprender de lo que se ha venido haciendo. Y cuando ustedes decían, no, bueno, acá las hemos invitado porque queremos que cuando lleguen al Congreso levanten una agenda, es algo que de verdad no está de hecho en nuestro plan de gobierno, pero es algo que debiera ocurrir una vez estemos, gracias ojalá al voto de la ciudadanía. Yo creo que hay que armar bancadas o equipos multipartidarios para agendas comunes, ¿no? Una agenda de desarrollo de la infancia, por ejemplo, es una agenda que nos une. Yo creo que ver mejores condiciones en todos los aspectos, y por supuesto un aspecto central, yo siempre diré, un niño que es infeliz, que es maltratado, una niña que es golpeada, que es violentada, pues ¿qué vamos a pedirle que aprenda, que dé logros de aprendizajes cuando está dolida y herida tan profundamente, ¿no? Entonces creo que sí, ese es el camino. El camino no es pues ir al Congreso a hacer lo que ya hemos criticado tanto, ¿no? Claro. Yo he sido parte de ver, ¿no? Una bancada mayoritaria fujimorista que me citaba por cualquier cosa, a preguntarme por qué yo le enseñaba en los libros que crecían los vellos púbicos de las niñas a los 9 años, ¿no? ¡Qué horror!, ¿no? ¿Cómo se le va a ocurrir a alguien enseñarle que así es pues el desarrollo del niño, de la niña, ¿no? Entonces esas cosas creo que hay que dejarlas atrás, tenemos que apoyarnos en la ciencia, en el conocimiento técnico y también en los datos de la realidad. Nuestra realidad es muy dura para las niñas, para las mujeres, y creo que esos son los puntos que nos unen, así es que nosotros estamos planteando 2 proyectos de ley, seguramente cada una de las colegas también tienen desde sus propias agrupaciones. Una es la ley de igualdad de género, ¿no? Que para nosotros es una ley que va a permitir actualizar la ley de igualdad de oportunidades que tenemos en este momento y poder fortalecer la acción intersectorial que les decía antes. Bien. Y lo otro, que es de mi experiencia de exministra, es ¿por qué el Estado no hace un buen programa de educación sexual integral? Porque lamentablemente hay muchas fuerzas contrarreforma que van inventándose cada cosa y van generando mucho temor. Entonces sí hay que generar un consenso para una ley, para crear por ley un programa de educación sexual integral con enfoque de género, con enfoque multicultural. Así es que esas son las propuestas así concretas y creo que, que la gente nos dé su apoyo y ahí trabajaremos juntos. Te agradezco mucho, Flor Pablo. Bueno, la pregunta tiene una intención muy clara, La ley, la discusión se ha dado hace más de 15 años. Hay inclusive previsto presupuesto. Lo real es cómo poner en práctica el discurso. Y esto está poniendo esta deficiencia de que no hay. Entonces la idea era saber qué ustedes tienen para poner en agenda y habilitar realmente la respuesta rápida y concreta desde lo local. Y hay un instrumento ya legislado y aprobado que se llama las demunas, pero no está funcionando. Es eso la intención de la pregunta. Patricia, por favor. Sí, yo creo que establecer una agenda legislativa común, sobre todo en el tema niñez, en el tema mujer, es indispensable, porque Flor tiene toda la razón cuando dice que hay muchas fuerzas que están luchando porque no se den una serie de cosas que en verdad son de justicia. Lo hemos visto, ayer se ha viralizado un video de una señora candidata por un partido, y bueno, todos nos hemos quedado horrorizados, pero esa es una parte del Perú, esa es una fuerza que existe, lamentablemente, y contra eso tenemos que luchar, y la única forma en que vamos a poderlo hacer es con una agenda común y con unidad. Si no, si cada uno va por su lado y está defendiendo sus pequeños intereses, no vamos a poder cambiar nada en este país. Y esto es una de las cosas que son más urgentes de cambiar. Con respecto a las demunas, efectivamente no están funcionando. Y no hay demunas en todas las municipalidades, es cierto. Hay un tema presupuestal, sin la menor duda, pero yo creo que hay un tema de desinterés por parte de los propios gobiernos locales y regionales que no están dándole la importancia de vida a la defensa de las mujeres y de los niños y de las poblaciones vulnerables en general. Entonces volvemos otra vez al origen de las cosas, es decir,
es un tema de educación, es un tema de machismo, es un tema, digamos, que daña a nuestra sociedad desde el comienzo, desde pequeños. Por eso es tan importante lo que mencionó Flor también sobre el tema del Ministerio de Educación y qué pasa ahí y cómo hay todas esas oposiciones, porque solamente una cosita quería agregar, las mujeres efectivamente son las mayores víctimas y los niños también, pero los hombres también son víctimas de esto. Estas masculinidades tóxicas impiden que los hombres se puedan desarrollar en todo su potencial. Entonces, es un problema integral que compete a la sociedad en muchos aspectos. La otra cosa que nosotros planteamos es, también faltan los centros de emergencia mujer, que tienen que estar en las comisarías, y tampoco hay, además de las demandas. Bien, gracias Patricia. Yo quiero mencionar que esta pregunta nace concretamente del interés de varias organizaciones, Acción por los Niños, World Vision, esta Save the Children y otra serie de organizaciones que reivindican la necesidad de poner el discurso en la práctica, o la práctica del discurso, como decía Paulo Freire. Señora Ingrid, por favor, adelante. Sí, por favor. ¿Sigrid? Sí, acá estoy, ni tan señora me siento, iba a decir, pero sí, claro. Yo quiero complementar un poco lo que se decía, pero sobre todo porque no solamente hablamos de demunas. Miren, hay leyes para todo. Yo sí siento que en el Perú, a nivel legislativo, hemos avanzado mucho. El problema es cómo hacer que se efectivice, cómo hacer que la norma se implemente, cómo hacer que se cumpla. El tema, por ejemplo, de esa ley que se supone exige a cada colegio tener por lo menos un psicólogo, es una ley que es letra muerta, ¿no? Si no fortalecemos esto como profesión, si no fortalecemos la importancia de salud mental, y así lo mismo ocurre con los casos de violencia, con los casos, por ejemplo, de los centros de emergencia mujer. Yo ahí tengo una propuesta de que necesitamos ampliar las competencias de los SEM en igualdad de género y no discriminación para poder articular también y brindar asistencia a los gobiernos subnacionales. Siento que esa es una tarea ya más de gobierno central, pero sí nos parece una agenda importantísima para las niñas, sobre todo porque hay todo un tema, aquí lo tenía apuntado también, del embarazo infantil forzado. Nosotros también somos, creo, el único partido, y aquí puedo hablar un poco de lo que nos diferencia, estamos a favor de despenalizar, desestigmatizar el tema de la sexualidad femenina, pero al mismo tiempo también acompañándolo de una formación, de una educación sexual y reproductiva que debe ser vital. Necesitamos también ampliar, por ejemplo, todo el reparto, garantizar más que ampliar todo el reparto de los anticonceptivos orales de emergencia, sobre todo para aquellas víctimas de violación o violencia sexual, en donde se retiró de estos kits este tipo de píldora del día siguiente cuando hay todo un informe científico y médico que lo avala. Entonces, y por supuesto, solamente para acotar, yo sé que esto no va con la pregunta de niñas, adolescentes y mujeres, pero sí me parece importante que todo esto también tenga un enfoque intercultural, porque a veces sí siento que para hablar de temas como sexualidad, mujer, etcétera, nos quedamos muy en Lima. Y tenemos que entender también cómo es la vida de una niña que estudia en costa, sierra y selva, cómo es la vida de una niña y la educación de una niña indígena, ¿no es cierto?, que de alguna manera tiene una cosmovisión distinta, parte de una comunidad originaria, cómo llegamos hasta esas personas. Entonces sí sentimos que por eso también tenemos que apuntalar el papel del Estado en asegurar que las niñas, adolescentes y mujeres puedan acceder a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva, de autonomía física por sobre sus cuerpos, y por supuesto que esto las empodere para más adelante poder defenderse. Bien. Y ojalá y las acompañe un marco legal, como decía, con respecto a temas de acoso y violencia, en el que ellas puedan hacer su denuncia y ser escuchadas. Muchísimas gracias, Irid. Yo paso en este caso ahora sí, Marisol, para tu comentario, análisis penal y quizás alguna precisión que consideres. Para nosotros y para mí ha sido un gran esfuerzo realmente poder juntarnos para tratar de establecer un consenso de que hay que una agenda, en nuestra nueva agenda de gobernabilidad tienen que estar estos puntos muy claros, muy precisos, con respuesta rápida y eficaz. Adelante, Marisol, por favor. Muchas gracias, Salvador. Yo en realidad, más que un comentario, quería hacerles una pregunta, pero es una pregunta que tiene que ver en realidad con la actitud. Y que yo sé que la campaña a veces se acerba, te quita filtros. Entonces es una pregunta que lo que busca es planteárselo más como reto, ¿no? Y es cómo consideran ustedes que pueden contribuir a construir el país que todos soñamos a partir de nuestras diferencias. Flor, o sea, brevemente esa pregunta que hizo Marisol para el panel. Que me ha salido.
hay cosas en la vida que yo he aprendido, ¿no? Y es qué cosa uno no quiere, ¿no? Y hay promesas que yo me he hecho y las he verbalizado con mis hijos de qué cosa no quiero ser como política. Y una es atacar, ofender. O sea, creo que hay que llevar un debate alturado. ¿Por qué? Además, como profesora, de verdad, yo siempre he dicho, hay que enseñar con el ejemplo. El mejor recurso didáctico, lo que tú quieras, es el ejemplo que podemos dar. Y como políticos tenemos que aprender, si hablamos de tantos valores, tenemos que de verdad hacer el esfuerzo. No digo que sea sencillo porque nuestra cultura es bien carnicera, esa es la palabra. En realidad, a mí me atacan inventan y dicen miles de mentiras, ¿no? Y la gente está pensando, a ver, ¿cómo hago para atacar? Y creo que eso es algo que tenemos que, porque también es una forma de violencia, o sea, es la expresión de la violencia de otra manera, la violencia en la política, ¿no? Y de hecho las mujeres tenemos ahí nuestra cuota también especial. O sea, yo estaba hace poco en un debate donde a la única persona, candidata, habían 4 hombres, ahí para que busquen cuál era el debate, habían 4 hombres, y a la única que uno de ellos se le ocurrió comenzar a atacar fue a mí. O sea, me di cuenta y dije, ¿por qué? O sea, de las 3 oportunidades daba todos sus dardos a mí, ¿no? Y dije, bueno, pues me eligió, supongo que también tiene que ver el tema de género. Bueno, tranquila, lo manejé porque dije, no voy a caer a ese nivel. Y hay que hacer ese esfuerzo, creo, no solamente es más mujeres en la política, porque creo que esa es la primera elección que por la reforma política y la paridad vamos a poder llegar, ojalá, yo espero más mujeres, sino que también con nuestro ejemplo renovemos la política. Discutamos alturadamente, tengamos agendas comunes. Yo creo que tenemos una sensibilidad, ahí están pues nuestras particularidades y nuestra complementariedad con el género masculino. Y creo que esa particularidad que nos caracteriza como mujeres tenemos que sumar para hacer cosas constructivas para la niñez, para la infancia, para las mujeres y por supuesto, como decía Patricia, para desterrar esas masculinidades tóxicas. Yo tengo 2 hijos hombres y una hija mujer, y la verdad yo lo que quiero es que crezcan felices, y eso es lo que quiero para todos los niños del país, que crezcan felices, que puedan desarrollarse, y eso lo tenemos que ir construyendo de a pocos. No es que vaya a cambiar, ¿no?, radicalmente ahorita, pero por lo menos comenzar a desentar nuestra política, que el Congreso no sea ese lugar al que dicen, ay, por favor, el Congreso, ¿no? Sí. Y nos generalizan a todos. Creo que tenemos un gran reto, especialmente las mujeres que vamos a entrar a renovar la clase política en el siguiente Congreso. Yo espero que quienes estamos en este momento hoy día podamos luego encontrarnos, gracias al voto de la ciudadanía, y construir. Hay que hacer patria. Ahí está el sentido de la política y de nuestra vocación de estar metidas en estos líos de la campaña. Fíjate, Flor, que la producción me ha concedido unos minutitos más, porque realmente hay tanta gente que los está escuchando. Dice, ¿cómo es posible que ya se pongan de acuerdo sobre estas cosas? Sí, es factible. Qué bueno que la mujer esté participando en la política, y esto para nosotros es muy, muy importante. Patricia, por favor. Breve, por favor, si fueran tan amables, porque me van a sacar de aquí. Por favor, sí. Adelante, Patricia. Lo que ha mencionado Flor sobre el acoso es totalmente cierto. El acoso político a las mujeres es infinitamente mayor que a los hombres. Basta con mirar las redes sociales cuando uno se equivoca o comete un error o lo que fuera. Es decir, todo se vuelve gigantesco, el acoso, el bullying. Es difícil para una mujer entrar en política, entre otras razones, por eso. Porque sí existe el acoso político a las mujeres. Y eso es una cosa que no podemos negar y que todas, estoy segura, lo hemos sentido. A veces no somos conscientes porque asumimos que somos todopoderosas y que a nosotras no nos pueden dañar, pero si no, sí te dañan. Y sí es ese uno de los temas que ha hecho que hayan menos mujeres en política, porque las mujeres deciden ellas mismas apartarse de la política muchas veces por ese temor. Creo que es muy importante, a partir, como tú dices, Marisol, cómo construimos un Perú mejor a partir de nuestras diferencias. Yo diría, ¿cuáles son esas diferencias? Lo primero que tenemos que plantearnos, creo que el enfoque de género es fundamental para eso, un enfoque de género integral que reconozca las diferencias precisamente y que no haya, digamos, que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Nosotros acá somos de 3 partidos distintos, tenemos claramente diferencias,
pero estoy segura de que nos podemos poner de acuerdo y nos pondremos de acuerdo si tenemos la suerte de llegar al Congreso. De eso se trata. La participación de las mujeres en política es fundamental porque las mujeres damos, además de ser el 50% de la población, tenemos vivencias distintas, tenemos maneras de ver el mundo distintas a partir de esas vivencias. Tenemos diferencias con nuestros compañeros varones, por supuesto, y somos distintas. Y esa visión es una visión que representa la mitad del país. Entonces, es muy importante que a la hora de legislar, a la hora de representar y también a la hora de fiscalizar exista esa visión, esa parte que podemos aportar nosotros, que es diferente. Es diferente y es esencial. Muchas gracias, Patricia. Entonces, Sigrid, ¿cómo hacemos para redondear esto? Cuéntanos. Sí, como soy la última me quedo corta, pero voy a tratar de hacer ya no sé qué más decir, ya creo que lo han dicho todo, pero sí de alguna manera se sirve para redondear, sintetizar y concretar, sumar esfuerzos. A ver, yo me considero una persona también bastante impetuosa, defiendo mucho mis ideas, ideas que no necesariamente serán iguales, probablemente difieran de muchas de las candidatas, partidos, etcétera. Pero sí siento que si en algo tenemos en común todas las mujeres, y yo ahí sí no voy a hacer distinción alguna de derechas, izquierdas, más progres, menos progres, cuyas agendas sean de por aquí o por allá, es el tema género, el tema mujer, el tema defendernos, el tema sororidad, el tema de entender que en algún momento todas nosotras hemos sido víctimas de violencia. Oye, yo he sido víctima de violencia y me he demorado años en darme cuenta que fui víctima de violencia. Y yo creo que hay muchas mujeres así, y si podemos hacer esfuerzos para empoderar a la ciudadanía a ser conscientes de que prácticamente todos los hombres han ejercido violencia alguna vez, todas las mujeres han sido víctimas de violencia alguna vez, y cómo podemos construir juntos y juntas una mejor sociedad, más empática, que se entienda más y luchar por, de alguna manera, tener objetivos claros, sanciones ejemplares. Eso para mí sería por lo menos ya un congreso ideal, en donde las mujeres de distintas bancadas se vean juntas en una misma agenda. Yo creo que todas aspiramos aquí a lo mismo, más allá sobre nuestras diferencias, hay puntos en los que sí debemos sumar esfuerzos. Así que creo que desde ya mi compromiso también se suma al de Patricia y al de Flor. No, les agradezco mucho, el tiempo nos gana, pero si hay más tiempo para ofrecer, Marisol, yo creo que esto es lo que nos hace bien. O sea, yo creo que hay un tiempo limitado para la televisión digital, pero las plataformas de streaming que nosotros tenemos es justamente para incidir en esto. Y qué bueno que es nuestra primera experiencia tratando a fondo este tema de violencia contra la mujer, la niña, adolescente. Y es un tema que abre fundamentalmente en diálogo y buscando sumar y hacer consenso con todas las personas. Yo les quiero avisar, aparte de agradecerles, que esto vamos a transmitirlo mañana 11 de la mañana. Se retransmite el programa íntegro, si ustedes quieren pasarlo. Si ustedes quieren revisar el chat o las plataformas, hay muchas preguntas, comentarios. Yo solamente para cerrar el programa pasaría a Marisol para tu mensaje final sobre esta primera experiencia con representantes de los partidos políticos. Bueno, muchas gracias, Salvador, por la oportunidad. Para mí, en verdad, es un honor estar en esta mesa con ustedes desde Inversión por la Infancia. Esta es una iniciativa ciudadana que agrupa a hombres y mujeres de distintos partidos políticos, de distintas organizaciones sociales, que tenemos en común una preocupación por la primera infancia, y a partir de eso hacemos trabajo por la mujer, contra la violencia, contra la anemia. En muchos años de trabajo hemos logrado poner en agenda temas como la necesidad de combatir la anemia y llegar a anemia cero. El padre Gastón Garatea nos ha acompañado en su experiencia en la Mesa de Lucha contra la Pobreza y la consecuencia de sus actos, y los invitamos, por supuesto, a formar parte de este esfuerzo, que lo que busca es mejorar la política, mejorar las políticas públicas, mejorar la administración de estas políticas públicas y esta gestión, y contribuir a estos esfuerzos comunes que permiten la construcción de un país distinto. Muchas gracias a ustedes, les deseo lo mejor, que no se olviden de esta necesidad de construir a pesar y a partir de nuestras diferencias que nos enriquecen, y el mayor de los éxitos para ustedes, porque su triunfo y el resultado de sus aspiraciones es también el triunfo del país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo feliz de la vida de haber participado en este diálogo, y sobre todo mencionar que yo estoy seguro que van a estar en el Congreso y estaremos detrás de ustedes para hacer y lograr este pacto de gobernabilidad por la infancia, la niñez
y la adolescencia. Así es. Muchísimas gracias. Se Muy repite bien. mañana a las 11 de la mañana y no se olviden, con la infancia y la niñez siempre en el corazón. Muchas gracias.